La verdad que fue un periodo en mi vida potente porque, pues quieras o no, tiendes a compararte, ¿no? con el resto de la clase y recuerdo a la gente que siempre sacaba buenas notas y yo recuerdo que pencaba casi todo. Entonces me hacía gracia porque cuando daban las notas a final del trimestre o que sea, llamaban a la gente, ¿no? Y fulanito, fulanita y tal, y he sacado un 8 tal, y un 0, ¿no? Un 1, ¿no? Entonces me hacía gracia porque la gente peleaba, ¿no? Y incluso se mosqueaba muchas veces por, por la nota que estaban sacando y decía yo, pero joder, pero si yo... Vamos. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a repensar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy terminamos la primera temporada. Esta vez me toca hablar de mí, tanto de mi trayectoria profesional como personal. Pues XST. Es una larga historia porque realmente yo recuerdo que cuando terminé mis estudios sí que tenía ligeramente claro lo que quería hacer. O sea, sabía que quería dedicarme a algo más personalizado. O sea, dentro de la actividad física pensaba que, bueno, pues que sí, centrarme en algo más especificado, más específico y me llamó la atención pues todo aquello que tenía que ver con el entrenamiento personal, con la dedicación más plena a las personas, quizás que no pareciesen números, ¿no? o datos, sino que fuesen que se sintiesen personas, ¿no? Trabajando con ellas y entonces pues bueno, poco a poco empecé por mi cuenta porque trabajé en diferentes centros, pero siempre tenía como esa llamada interior, ¿no? de ir por mi cuenta. Todo lo que veía me gustaba, pero decía, joder, ¿y por qué no hacer yo algo diferente, ¿no? Y así empecé poco a poco. La pregunta de cuándo es que algo me suena de un garaje. ¿Puede ser algo así? Sí, ¿Un garaje? sí, bueno, en su momento mis padres me cedieron el garaje, tienen un garaje en casa y me lo cedieron para empezar a hacer pruebas, ¿no? Porque me veían que, pues que aparte del trabajo que yo desempeñaba en diferentes centros, me gustaba hacer cosas por mi cuenta y bueno, tenía ese punto, ¿no? Creativo, ¿no? ¿Sabes que lo de los garajes? No sé. Un señor llenó el mundo de manzanas con un mordisco y empezó en un garaje. Sí. Otro señor, unos Beatles, no sé, que no suenan mucho, pero también empezaron ahí. Sí, sí. No sé qué tendrán. Algo tienen, los garajes. Sí. Algo tienen, ¿verdad? ¿Y por qué ese interés en mejorar la salud de las personas? ¿Por qué ese interés? Bueno, porque por una parte el ejercicio siempre me ha encantado, lo he hecho desde pequeño y para mí el practicar diferentes también deportes pues me ha liberado, ¿no? Y me ha hecho estar como... Me ha dado muy buenas sensaciones siempre. Siempre he entendido y con el tiempo más que hacer ejercicio me hace sentir mejor que no hacerlo. Entonces, no sé, cuando empecé a trabajar de lo mío también dije, joder, qué interesante, ¿no? Ayudar a la gente a que comparta esta sensación que yo tengo, ¿no? De alguna manera. Y fue un poco así, como el motor para hacerlo, sí. ¿Xavi Niño fue buen estudiante? No, no fui buen estudiante. La verdad que fue un periodo en mi vida potente porque, pues quieras o no, tiendes a compararte, ¿no? con el resto de la clase y te comparas tú, te comparan. Entonces, pues bueno, fue un momento para mí complejo en el que había mucha competitividad, ¿no? Recuerdo a la gente que siempre sacaba buenas notas y yo recuerdo que pencaba casi todo. Entonces me hacía gracia porque cuando daban las notas a final del trimestre o que sea, llamaban a la gente, ¿no? Y fulanito, fulanita y tal, y he sacado un 8 tal, y un 0, ¿no? Un 1, ¿no? Entonces me hacía gracia porque la gente peleaba, ¿no? Y incluso se mosqueaba muchas veces por la nota que estaban sacando y decía yo, pero joder, pero si yo... Vamos, Si era una competición en la que tú no entrabas. Sí, yo no entraba y también
con el tiempo me he ido dando cuenta, ¿no? Que pues quizás todas esas dudas que yo tenía o que yo decía, yo internamente decía, es que yo tengo que entender las cosas. A mí decir de memoria es que no me va, bueno, ni me iba, ni me va, ni me irá. O sea, es como que necesito interiorizarlo para poder expresar con mis propias palabras lo que he entendido de lo que me están diciendo. Pero es que una buena educación debería ser así, ¿no? Ahora lo creo que sí, pero cuando eres crío al final, ¿no? Y Claro, lo que te rodea claro. es muy diferente, pues tendrán esas dudas, ¿no? Está claro, ¿no? De hecho, esas vivencias que tenemos en la infancia, ¿hasta qué punto nos condicionan, no? Sí, yo creo que... Bueno, yo creo que nacemos, ¿no? Y venimos a esta experiencia a aprender, ¿no? Entonces, ahora lo veo de otra manera. Lo veo como circunstancias de las que tienes que aprender y crecer con ellas, ¿no? Y cada vez quizás llevarlo mejor. Pero sí que creo que circunstancias adversas o complejas, si no se da la situación en la que tú puedes, ¿no? crecer y darte cuenta de que se pueden ver las cosas de otra manera, creo que puede condicionarte, sí, de una manera potente, sí. Sí lo creo. Y no debería de ser tan importante, pues, trabajar los hábitos posturales o esa necesidad de hacer ejercicio. ¿No debería ser tan importante educar a los niños en eso como en saber leer? Totalmente. Es que yo creo que, tristemente, no digo toda la educación, ni mucho menos, porque no me gusta, aparte que no creo en ello tampoco, el polarizar, ¿no? De un lado a otro, ¿no? El decir que la educación es una mierda o que es lo mejor, ¿no? Creo que a mí lo que mejor me hace sentir es mi propio equilibrio y buscar un balance entre ambos polos, ¿no? Y creo que la educación puede mejorar mucho, sobre todo porque la educación tradicional, lo que yo, por ejemplo, he vivido, ¿no? O lo que más he visto, creo que no favorece al desarrollo personal de las personas. De hecho, creo que si realmente queremos un mundo mejor y queremos una sociedad más equilibrada, sobre todo emocionalmente, creo que hay que hacer hincapié en la salud, sí. En la salud y en la educación, por supuesto, que es algo que... Además, mis padres son docentes, ¿no? Y para mí es muy importante porque es una profesión que influye mucho en las personas, ¿no? Y que puede ser determinante. Absolutamente. Nos hemos tenido buenos, malos profesores y los buenos nos han llegado y nos han hecho crecer, ¿verdad? Sí, sí. Los buenos al final, ¿no? Te dan luz, por así decirlo, ¿no? Se fijan más en tus... Quizás en todo aquello que brilla en ti, ¿no? Y no tanto en tus, por así decirlo, debilidades o carencias. Pero por otra parte también creo que, y animo a que la gente desarrolle la voluntad y el coraje, a que, aunque siempre te vas a encontrar gente que te lo pone más difícil, también es una manera de aprender y crecer. Es verdad, hablamos el otro día, ¿no? De ir un poco en contra de esa corriente que te echa para atrás. Porque... pues eso, el hecho de no ir bien en los estudios, en esos estudios que son una cuadrícula iguales para todos, ¿no? De alguna forma te encasilla y eres ya como el mal estudiante. Y, sin embargo, tú tienes aptitudes que otros no tienen, ¿no? Total. Y eso es un poco lo que tú pusiste en valor en su momento. Y sigues poniendo, quiero decir. Sí, porque... yo al final lo he padecido, en cierta manera, ¿no? Y te das cuenta con el tiempo que como tú, muchas personas, ¿no? Entonces, no sé, yo tuve, por así decirlo, los cojones, ¿no? De sobreponerme ante las situaciones y por mucho que, pues bueno, haya habido circunstancias más complejas, siempre he tenido como esas ganas, ¿no? De crecer y de mejorar, ¿no? Y para mí es algo muy potente. Entonces, creo que cuando lo experimentas, y luego te vas dando cuenta, ¿no? Creces, ¿no? Y ves un poco pues la sociedad cómo funciona, ¿no? Con otros ojos, ¿no? Que cuando eres pequeño, ¿no? Que todo está como más... No estás expectativo, ¿no? Expectante a todo, ¿no? Cuando creces y ves un poco de qué va esto, te das cuenta de que joder, qué pena, ¿no? Que haya gente que, pues bueno, que crea que no puede, ¿no? Que puede hacer otras cosas, ¿no? O pueda, no sé, crecer en diferentes
direcciones, sí. Está claro. Al hilo de lo que dices de esta sociedad o de la sociedad, de observarla, los cánones de la moda actual, Sí. ¿van en contra o a favor de la salud? Bueno, siempre han ido en contra, desde mi punto de vista. O han tendido a ir en contra. A día de hoy ha habido muchos cambios, pero sí que tenemos una sociedad que prima, ¿no? Prima la estética, ¿no? Prima la superficialidad en general. Entonces creo que en nuestro mundo, en el mundo de la salud, ha estado como muy difuso, ¿no? ¿Qué es salud? ¿Qué es fitness? ¿Qué es bodybuilding? O sea, hay como un poco de lío, ¿no? Entonces, yo creo que sin irnos a los polos, está bien mirarte al espejo y verte guay, ¿no? Y sobre todo ver que, bueno, pues que lo que tú estás experimentando tiene una repercusión. Pero creo que tal y como vivimos y cuál es nuestro entorno, habría que hacer un poco más de hincapié en el sentir. Sí, ¿no? Quizás en la aceptación de uno mismo. Sí. O sea, no de... Pero estar no pendiente de tu Sí, salud. o sea, quiero decir, no dejando de lado, ¿no?, la materia y la estética, ¿no? Porque creo que es importante, está ahí, aquí y así vivimos, pero sí creo que deberíamos poner más foco en el sentir, en cómo nos hace sentir el entrenamiento que estamos realizando, ¿no? Porque si ponemos la atención en las sensaciones, creo que vamos a dar un poco en la clave de qué va todo esto, ¿no? Ni más ni menos. Cuando tú, como profesional, ¿no?, pues observas a una persona, lo que son sus movimientos o sus posturas, ¿te hablan de esa persona? Sí, me hablan mucho, sí. Sí, me dicen... Al final, la postura es una expresión de cómo interpretamos la vida, ¿no? Entonces, al final somos humanos y nos protegemos y generamos, bueno, somatizamos, ¿no? Y entonces todo eso se ve reflejado en la postura. Es muy interesante cómo observar la postura de las personas y cómo se mueven las personas. Nos da una gran información de quizás lo que, no algo en concreto, ¿no?, pero lo que ha podido ir sucediendo en el historial anterior de esa persona. Sí, está muy guay. ¿Y cuál es el objetivo de tus clases? Pues Perdóname que te interrumpa. ¿El objetivo lo marcas tú? ¿Lo marcas las personas a las que entrenas? ¿Cómo lo haces eso? Bueno, siempre he tenido las ganas de que la gente ponga atención en el movimiento, porque es poner más presencia. Al poner más presencia dejamos esa superficialidad de lado, ¿no? Y profundizamos más en el ahora, ¿no? Y en lo que es verdaderamente importante, ¿no? Salimos quizás más de la mente caótica, ¿no?, del futuro al presente, o sea, al pasado, perdón, y conectamos más con el momento presente. Entonces, para mí eso siempre ha sido muy importante. Y junto a un ejercicio que te haga encontrarte mucho mejor, ¿no?, que te dé unas sensaciones súper buenas, que te haga descansar mejor, que te haga comer mejor, me ha parecido siempre algo brutal. Entonces, yo intento que pongo mis objetivos, pero también dejo a la persona hablar, ¿no? Y intento pues escuchar y poner atención en lo que esa persona quiere y acercarme un poco a sus necesidades, ¿no? Hacerle sentir mejor, la verdad. Y para conseguir eso, a ver, ¿cómo lo haces? Porque, claro, supongo que es difícil empatizar y a la vez marcar un ritmo a una persona. Sí, yo creo que yo utilizo también mucho la intuición. Es decir, yo tengo una base a nivel profesional, ¿no?, y también tengo unos años de experiencia en los que aprendes mucho, ¿no?, porque creo que soy una persona muy observadora. O sea, lo que me gusta mucho se me impregna, pero tengo capacidad de observar y de poner atención en lo que esa persona puede estar pidiendo, ¿no? Aunque no lo haga de una manera consciente, ¿no?, pero o muy directa. Entonces, sí, tengo creo que desarrollo, ¿no?, y trabajo la capacidad de poder adaptarme a la persona y aunque al final vayamos hacia el mismo camino, ¿no?, que es que esa persona se encuentre mejor en todos los ámbitos de su vida, saber por dónde llevarle, ¿no?, porque es importante desarrollar un buen camino, sí. ¿Y qué te aportan esas personas a las que entrenas? ¿Cuál es el feedback que tú recibes de ellas? Yo creo que de las cosas que más, o sea, con lo que más me podría quedar es
es que he conocido a gente tan diferente. O sea, claro que te llevas, por supuesto que te llevas el agradecimiento, ¿no? Y el que mejoren, pero es como que conozco a mucha gente diferente, ¿no? Con muchos puestos de trabajo diferentes y eso te nutre y te hace aprender muchísimo. Porque al final sí, creo que si siempre tiendes a moverte en un círculo, ¿no? Puedes tener la impresión de que la vida es tal como la estás viendo en ese entorno, ¿no? Únicamente. Pero cuando ves gente muy diferente y viajas y ves a uno y una persona te dice otra cosa, otra, creo que joder, poner atención a eso es tan nutritivo, ¿no? Que al final te da una apertura. ¿Alguien que te haya sorprendido especialmente? Alguien que me ha sorprendido especialmente. ¿Algún caso? ¿Alguien que a nivel profesional bueno, yo creo que te haya, no sé, llegado quizás su progreso o esa persona por su forma de ser? Sí, yo creo que no podría hablar de alguien en concreto, pero sí que hablaría tanto como de profesores que he tenido como de alumnos. A mí me llama mucho la atención la gente que quiere mejorar. O sea, la gente que se lo toma en serio. Y no de una manera restrictiva, ¿no? O muy disciplinada con el mal uso de la palabra, ¿no? Sino, quiero decir, como muy limitado, ¿no? Sino gente que realmente, le estás explicando y te atienden y te escuchan, ¿no? Y podría destacar de todas las clases que doy a día de hoy, tengo una clase a las 10 de la mañana, en concreto, que luego es una clase que se extiende hasta una hora después. Y nos quedamos hablando y me encanta cuando la gente pregunta y se interesa, ¿no sabes? Porque creo que es uno de mis puntos a la hora de impartir clase, que no es ir a entrenar. De hecho, a mí, que venga la persona a entrenar como algo mecánico me aburre soberanamente, ¿no? Me gusta que la persona, entienda lo que le estoy transmitiendo y que quizás no tenga por qué estar conmigo entrenando mucho tiempo, toda la vida, o sea, el tiempo que sea necesario, pero que esa persona se lleve, ¿no? Se lleve un trabajo, luego lo ponga en su propia, ¿no?, discusión, pero que se lleve algo, sí. ¿Y has tenido a nivel personal algún desafío de salud física o mental? Bueno, creo que al final las circunstancias personales sí que potencian ese trabajo, ¿no?, a mejorar en uno mismo. Es decir, pero tú mismo has tenido algún... Sí, quiero decir, bueno, a lo largo de mi vida he tenido pues situaciones que no son fáciles, que te hacen reflexionar, que te hacen pensar, a veces demasiado, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez aprendes un montón. Y creo que es interesante poner atención porque las cosas no pasan porque sí. Y creo que hay que escuchar lo que la vida nos dice, ¿no? Y escuchándola, creo que tenemos la posibilidad de poder crecer y evolucionarse. Y hacerlo de otra forma. Hacerlo de otra forma, sí. ¿Cómo gestionas el estrés? ¿Cómo gestiono el estrés? ¿Qué haces ante una situación adversa? Bueno, utilizo la respiración, ¿no? Al final es como que con el tiempo vas detectando, ¿no?, lo que te está estresando. Es como que al final vas despertando las herramientas que todos tenemos, ¿no? Entonces ves una situación y quizás cuando estás en un estado pues personal más primitivo, por así decirlo, ¿no? Pues eres más reactivo ante las situaciones, ¿no? Es más inconsciente todo, ¿no? Es muy reactivo, ¿no? Muy impulsivo todo, ¿no? Pero, no sé, en mi caso, por ejemplo, cuando esa impulsividad, ¿no?, y esa reactividad te hace sentir mal, ¿no?, y una tras otra, ¿no?, y al final hay algo que te dices, tío, yo no quiero estar así. Yo no quiero tener estas sensaciones constantemente. Está claro. ¿Alguna vez has tenido el deseo de abandonar o la necesidad de decir? No, he tenido momentos de repente como de que me pongo de mala leche, ¿sabes? Que de repente tengo mucha carga de trabajo o las cosas se complican y es como que ya sabes, son momentos puntuales. Pero no siempre. Pero nunca. No, nunca has no, dicho tengo hasta como esas ganas siempre de no sé, de seguir. Eso no lo dudo. O sea, por todo lo que nos has contado, lo que queda claro
es que siempre persigues retos, que no te sitúas en una zona de confort mucho tiempo, ¿no? ¿Qué haces para estar al día? Para estar siempre Hombre, yo actualizado. hace poco oí a un chico decir que la vida no entiende de fechas ni de festivos ni, ¿no? O sea, la vida es el momento, ¿no? No, Entonces es claro. un poco, pues un concepto más humanoide, ¿no? El poner a todo, ¿no? Fechas, como que esté todo muy clasificado, ¿no? Uh-huh. Pero para mí cada día es un nuevo día. Entonces cada día amanece, ¿no? Vemos el sol joder, y es una oportunidad nueva. Entonces creo que para mí ha sido, no sé, es uno de los motivos, ¿no? Te levantas, empieza un nuevo día, joder. Ya sé que es un poco tópico, ¿no? Pero deja un poco atrás, ¿no? Lo que ha podido pasar, aunque en momentos te venga, y sigue hacia adelante, ¿no? Entonces, sí, para mí es como eso, levantarte, empieza un nuevo día, ¿qué podemos hacer hoy, no? Pues vamos a por ello. Está claro. ¿El entrenamiento físico es una meta última en sí misma o necesita de algo más para resultar útil en la vida de las personas? El entrenamiento físico Sí. es una herramienta más de autoconocimiento. Entonces, creo que gracias al movimiento nos conocemos. Pero claro, ese movimiento creo que es interesante romper la inercia de un movimiento muy mecánico, automatizado, ¿no? Propio de la vida que muchas veces llevamos. Entonces, el de alguna manera parar, que parar no es quedarte quieto y no moverte nunca más, sino parar es, bueno, tomar conciencia de qué estás haciendo. Te da mucha información de ti, y siempre que lo hagas de una manera curiosa, sin juicio personal, ¿no? Porque tendemos, ¿no? También por cómo nos han educado, tendemos, ¿no? De repente a algo que no va como creemos que debe ir, ¿no? Es como un castigo hacia nosotros, ¿no? Ojo, yo tendría que tener, ¿no? Sí, nos juzgamos, nos comparamos con todo, ¿no? Sí. O yo quiero tener, es muy habitual la gente, ¿no? Es curioso porque ves muchas personas que no les gusta lo que tienen y otras las desean. Eso es increíble. Sí. O sea, el que tiene un abdomen súper, ¿no? Definido y plano, se queja porque no tiene las piernas grandes como el que las tiene grandes y el otro quiere tener la tripa, o la otra tiene que tener el culo como el... O sea, es una pasada. Y creo que el movimiento es una herramienta más para conocernos, sí. ¿Existe un punto óptimo de equilibrio entre salud, o sea, lo que entendemos como entrenamiento físico, nutrición, ese punto óptimo de confort vital? ¿Hay una forma de que lleguemos ahí? Sí, o sea, esa pregunta es buena porque creo que a día de hoy, en la sociedad en la que vivimos muy bien, en general, ¿no? Entonces, vivimos más en base a nuestros deseos que a nuestras necesidades. Por lo tanto, es fácil que si más o menos económicamente puedes mantenerte de alguna manera, no te expongas mucho a los cambios, ¿no? Estés como siempre en una zona de confort, ¿no? Entonces esa zona de confort al final creo que nos va como limitando, ¿no? Nos hace más pequeñitos a lo mejor, ¿no? Nos hace más pequeñitos, sí. Entonces creo que ¿cuál era el hilo de la pregunta un poco? Porque me he ido, pero... Sí, bueno, pero hablamos... Pero quería ir primero ahí... Sí, de ese equilibrio entre salud, buscar el confort vital, entrenamiento físico, sí, nutrición... Entonces es como que a veces es como que parece que queremos morir de éxito, ¿no? Entonces creo que ese tipo de tendencias nace también de ese exceso de comodidad, ¿no? Cuando hay un exceso de comodidad, que no digo que no tenga que haberlo, ¿no? Como hablábamos del equilibrio, ¿no? Pero exceso, al final el exceso de comodidad te hace fijarte en cosas que no tienen importancia, o sea, que no tienen contenido ni contexto, que realmente son absurdas. Pero creo que la mente al final es fácil que se descentre, ¿no? Porque no hay un motivo principal o varios motivos por los cuales tú tengas que estar como, ¿no? Proyectado en varias direcciones, ¿no? Que sean como el motivo por el cual haces las cosas. Entonces creo que si estamos más presentes, somos capaces de abandonar un poco la polarización y darnos cuenta que ese equilibrio del que me hablas es algo precioso porque lo tienes que descubrir en ti. O sea, no es algo que esté marcado. Es como que la mente persigue, ¿no?
lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y queremos siempre respuestas como muy inmediatas. ¿Y qué es lo que, cómo tengo que estar o cuál es mi fin? ¿No? Es el que tú vayas encontrando y descubriendo. Y tú tienes que darte cuenta realmente de qué es lo que te hace sentir bien. Y el equilibrio está ahí, es algo maravilloso porque es único. O sea, no es un equilibrio para todo el mundo. Entonces, vas a oír, y cada vez más, porque al final hay cantidad de información, ¿no? Y ahora tenemos de todo, ¿no? Para que nos vuelvan locos, ¿no? Que por una parte está muy bien, pero por otra parte también. Entonces, joder, tenemos que ir cogiendo poco a poco la información, ¿no? Y probándola en nosotros mismos, lo que creamos oportuno, y luego sacar nuestras propias conclusiones. Porque la respuesta la tenemos nosotros, no la tiene nadie. Por muy bueno que sea, por muy gurú que sea, da igual. O sea, al final la gente, todos son humanos, todos tienen sus vivencias, ¿no? Y en base a su experiencia en la vida proponen, ¿no? Diferentes caminos. Pero creo que el cerrarse, ¿no? A alguien, ¿no? A varias personas y perseguir un camino que alguien te está proponiendo, creo que es cerrarte hacia tu propio descubrimiento interno, ¿no? Entonces, ¿te puede valer para tomar diferentes decisiones? Sí, pero creo que es muy importante nunca olvidar el ser y no estar tan pendiente de lo que el resto... O sea, encontrar esas respuestas en ti mismo, ¿no? En tu esencia, sí. Aunque luego puedas, pues eso, estar pendiente o abrirte a lo que digan o... Sí, ir ganando poco a poco mediante tu criterio personal, ¿no? Y tu práctica, ir generando tus propias reflexiones y tus propios argumentos para tomar una dirección u otra. Claro. Sí, sí. ¿Te estás planteando nuevos retos en tu trayectoria profesional? ¿O con actualizarte ya tienes constantemente, bastante? ¿no? Era una pregunta retórica. Sí, ya sabía que me ibas a contestar. O sea, quiero decir, bueno, al final, desde crío siempre me ha encantado hacer cantidad de cosas, ¿no? Y no parar. Y bueno, pues el hecho del podcast es algo que me encanta y me ilusiona muchísimo porque al final creo que también puedo, bueno, desde mi experiencia, por así decirlo, ¿no? Compartirlo con más personas que les apetezca escuchar, ¿no? Pues cuál es mi experiencia y conocerme de otra manera también, ¿no? Porque al final creo que si las personas te conocen únicamente o creen que te conocen, ¿no? Desde una manera más superficial, ¿no? Vídeos o fotos, ¿no? Lo que sea de las redes sociales, por ejemplo, al final con este tipo de proyectos accedo a más personas y más personas pueden compartir conmigo, ¿no? Lo que yo creo. Y bueno, el podcast es una más. Claro, sí. Pero, yo sé que hay más cosas, ¿eh? Pero sí, o sea... No sé si me las querrás contar hoy o lo dejamos para otro día, pero vamos a dejarlo para otro día, pero tienes mucho más proyectos. Sí, tengo cosas interesantes y apasionantes. Sí, con profundidad. Sí, es cierto, ¿eh? Con profundidad, ¿no? Sí. Bueno, todos relacionados de alguna u otra forma quizás con tu ámbito laboral, pero desarrollando aspectos nuevos. Sí, con el autoconocimiento y también, sí, de alguna manera favorecer el desarrollo y el potencial humano, sí. Es una caja de sorpresas, ¿eh? Ya lo irán sabiendo, ¿eh? Tus amigos, sí, tus seguidores del podcast. Ya te digo. XST es otra forma, ¿eh? ¿Qué marca la diferencia? ¿Qué hace diferente? ¿Qué te hace diferente, Xavi? Que hay profundidad en mi trabajo. Hay observación, hay dedicación, pero también hay... o sea, hay una adaptación a la persona, ¿no? Y creo que... o sea, no me gusta... Nunca me ha gustado como que la gente, lo que te decía al principio, ¿no? Que la gente reciba el mismo trato. Como si fuese un número, una máquina más. No me gusta y también para mí es algo... o sea, es algo súper aburrido, ¿no? El que venga alguien y tratar de una manera como mecánica a esa persona. Quiero decir, hay un conocimiento, ¿no? Y hay una base, ¿no? De la cual tú partes. Pero yo creo que algo a destacar es que pongo mucha atención en las personas, doy, por así decirlo, lo mejor de mí, ¿no? Y también
creo que trato de no juzgar y de que las personas aprendan a crear su propio camino sin algo dictatorial, ¿no?, que les limite y no les permita hacerlo. Creo que es bastante habitual en nuestro mundo el juicio y un poco esa dependencia del entrenador, ¿no?, o esa esclavitud del entrenamiento, ¿no?, de que esto es así, 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 así. Bueno, yo no opino lo mismo. Creo que hay cosas que son importantes mantener, ¿no? Hay fundamentos que hay que mantener, pero siempre dando al alumno esa capacidad de autoconocimiento y de creatividad, ¿no? O sea, lo contrario de la educación, ¿no? Que en vez de pues aplastarte un poco y limitarte, ¿no?, y como meterte esas creencias personales, ¿no?, un poco por vena, ¿no?, pues el dejar que la persona aflore, ¿no?, dentro del sistema de trabajo, sí. Yo doy fe de todo eso. Doy fe de que es así, de que lo haces así maravillosamente, ¿no? A mí me gustaría pues acabar esta charla tan estupenda con alguna frase que a ti te inspire. Bueno, hay muchas que me inspiran, ¿no? Pero sí que creo que yo siempre persigo, ¿no?, el entender las cosas, o sea, de verdad, dentro de mi verdad, ¿no? Por qué las cosas suceden, por qué nos movemos así, por qué comemos así, por qué nos relacionamos de una manera u otra. Y creo que hace poco, de muchas cosas que oigo y me encantan, de mucha gente, oí decir a alguien que los seres humanos tenemos una herida básica ¿no?, muy profunda, que es la desconexión con la naturaleza, ¿no? Entonces creo que el hecho de que el ser humano se crea más inteligente que la propia vida, ¿no?, y se crea más inteligente que la naturaleza, es una de las razones por las cuales vivimos como vivimos, enfermamos también. O sea, es decir, es como si por así decirlo, ¿no?, nos creyésemos más inteligentes que la propia vida, ¿no? Y creo que el poco a poco aceptar, ¿no?, y bajar escalones hacia atrás, ¿no?, y ser más humildes y darnos cuenta de que no somos lo único en este mundo, ¿no?, y de que hay cantidad de pues al final de fundamentos que son esenciales para nuestra propia existencia. Creo que es vital para un buen vivir. Y creo, sinceramente, que nuestra mente egótica, ¿no?, lo que hace es cargarse eso poco a poco, o por lo menos en muchas personas, y promover un mundo en el cual pues al final nos aleja totalmente de eso. De la vida. De la vida, totalmente. Totalmente, sí.